Ningún deporte está libre de polémicas, y en el fútbol son muchas las historias que se pueden contar, desde goles que no fueron, a peleas entre jugadores y el entrenador, errores arbitrales o decisiones polémicas, asesinatos e incluso infidelidades, han sido algunos de los escándalos que se han dado en el evento deportivo más importante del planeta. Fue todo un terremoto en el fútbol inglés pocos meses antes de Sudáfrica 2010. Inglaterra llegaba a la cita mundialista con una nómina de lujo, pero también con un gran escándalo de por medio. El entonces capitán del Chelsea y de la selección inglesa, John Terry, fue acusado de tener una relación amorosa con la modelo Vanessa Paradis, quien era pareja de su compañero Wayne Bridge. La amistad entre ambos futbolistas era incuestionable. Compartieron durante años el vestuario de su equipo y de la selección nacional, y las esposas de ambos eran amigas. El alboroto desatado por el romance extramatrimonial le costó a Terry perder la capitanía de su selección y jugosos contratos de publicidad. Además que su esposa se fue de la casa junto a sus hijos tras conocer el engaño. Por su parte, Wayne Bridge, separado de la modelo, nunca se negó a jugar en el equipo nacional, aunque tenía una estrategia. En un partido Chelsea versus Manchester City, Bridge dejó con la mano estirada a Terry. En la actualidad, se conoce que el futbolista ya retirado vive en el condado de Surrey junto con su familia, y a pocos metros está la casa que Bridge comparte con su nueva pareja. Los dos hombres todavía no se hablan, pero Roncel también reside en la zona con su hijo. Todos estos personajes evitan a la prensa luego de que su intimidad quedó expuesta, y sus nombres aparecen cada vez que es noticia una situación similar. El siguiente escándalo mundialista sucedió cuando se enfrentaron las selecciones de Argentina y Brasil en Italia 90. La albiceleste llegó al encuentro con el título del campeón del mundo y contaba con el mejor jugador del momento, Diego Armando Maradona. En ese partido sucedió algo que muchos consideran es un mito, pero mientras ha pasado el tiempo, otros han confirmado que el hecho sí ocurrió. En el minuto 39 del primer tiempo, el jugador brasileño Ricardo Rocha le cometió una falta al argentino Troglio. De inmediato los auxiliares entraron a la cancha para atenderle, y algunos de los jugadores aprovecharon para refrescarse, pues aquel día la temperatura estaba en 40 grados. El lateral izquierdo de la verde amarela, Vino Branco, también pidió agua y le convidaron un bidón. El partido continuó. Canilla marcó el único gol del partido, eliminando a Brasil. Al término del encuentro, Branco denunció que había pasado todo el segundo tiempo somnoliento, asegurando que los argentinos le pusieron algo en la bebida, y al parecer tuvo razón. Años después, el mismo Maradona confirmó en una entrevista que en aquel recipiente le habían disuelto un somnífero, y por eso el brasilero se sintió así. Una jugada sucia planificada desde el banco de suplentes argentino, sin una víctima precisa que caería en la trampa. El bidón de Branco quedará para la historia. Como también quedó para la posteridad un hecho lamentable que no solo enlutó a todo un país, sino al mundo entero. La selección de Colombia llegaba al Mundial de Estados Unidos 1994 como una de las favoritas. El mismo Pelé había dicho que los colombianos se lo ganaron por sus buenas eliminatorias y por clasificar invictos. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban. En el primer partido fue derrotada por Rumanía y en el segundo, que debían ganar a la selección local, perdieron 2-1. El primer punto de Estados Unidos fue un autogol al minuto 35 del colombiano Andrés de Escobar, que decretó la eliminación del equipo. Este error le costó literalmente la vida al zaguero zurdo de 27 años, que solo 10 días después del partido fue asesinado en el estacionamiento de una famosa discoteca de la ciudad de Medellín. Fueron 6 balazos que se alojaron en el pulmón, estómago, cuello y antebrazo izquierdo, los que acabaron con su existencia. Andrés de Escobar ha recibido muchos homenajes póstumos y existe un busto en su honor en una zona céntrica de la ciudad paisa. Por su gran talento y por el ser humano que fue, todos lo llaman el caballero del fútbol. En el Mundial de Brasil 2014, Luis Suárez acaparó toda la atención durante la transmisión del partido Italia versus Uruguay, gracias a la sorprendente mordida que le propinó a Giorgio Chiellini en el hombro, escena que quedó grabada en los aficionados de todo el planeta.
El italiano no dudó en protestar frente al árbitro y enseñarle la marca del mordisco. A Suárez le costó la suspensión de 9 partidos internacionales con la celeste, una multa de más de $100.000 y la cancelación de contratos multimillonarios con sus sponsors. Lo peor de todo es que esa era la tercera vez que el futbolista charrúa mordía a un rival. Y en el Mundial de España 82 sucedió algo insólito, cuando en el partido entre Francia y Kuwait, la superioridad francesa se puso en evidencia. Pero la cosa se complicó con el cuarto gol francés. Los jugadores de Kuwait protestaron diciendo que en aquella jugada les había despistado el sonido de un silbato que creyeron que procedía del árbitro y llegó desde la tribuna. Fue entonces cuando apareció en plena cancha Fahad Ahmad Al-Sabah, hermano del emir de Kuwait y presidente de la Organización del Fútbol de Kuwait. El jeque, indignado con la decisión del juez ruso, lo increpó y amenazó si hacía válido aquel gol. Tras varios minutos de desconcierto, empujones, gritos y demás, el referee reanudó el partido anulando la última anotación francesa, tal como lo pidió Al-Sabah. La FIFA sancionó de por vida al árbitro soviético por aceptar una injerencia ajena al cuarteto arbitral. El fútbol tiene de todo: celebración, goles, bailes, hinchadas, festejos y escándalos. Y este es apenas un pequeño recuento de una sucesión de hechos que todos quisiéramos olvidar, pero que ya forman parte de la historia de la Copa del Mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.